Bien, estamos metidos de nuevo en unas elecciones. Yo sé que mucha gente, nada más nombrar la palabra elecciones, se asustan, digamos, salen huyendo y quizás no dejen de llevar alguna razón, pero las elecciones europeas que celebraremos el próximo 25 de mayo, como siempre solemos decir, los que estamos metidos en estas faenas políticas, son importantes, qué duda cabe. Esperamos poder argumentarlo e incluso darle a ustedes alguna orientación de por qué lo son y cuáles son los retos que hay que vencer a corto plazo y por qué ahora mismo es importante participar. Estoy hoy con Álvaro Rodrigo. Muy buenas, Álvaro. Álvaro es responsable dentro de Izquierda Unida de toda la política de comunicación y por tanto una persona joven que además doblemente interesado en los temas europeos por su formación y también por su propio interés y su juventud, y con él vamos a ir comentando algunas cuestiones que son fundamentales. Ayer mismo hemos tenido en la Alameda un acto en el que han participado, no todavía de campaña, porque la campaña comienza el día 9, pero hemos tenido un acto de precalentamiento, podría decir, un acto en el que ha participado nuestro querido compañero Miguel Díaz como coordinador y al mismo tiempo nada menos que el representante de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, y responsable provincial, y además una persona venida de fuera que en este momento vive en Alemania, pero que va a representar a toda la juventud que ha tenido que salir de España con motivo de la crisis y que en este momento pues está sufriendo ese azote por partida doble, como decíamos antes, ¿no? Por ser joven y por estar parada. Era Lara Hernández, que está dentro de la candidatura de Izquierda Unida a las europeas. Bueno, el acto estuvo concurrido, se comentó lo más importante de esta campaña para nosotros, que son los aspectos económicos, y inmediatamente pues dimos paso a un intercambio de opiniones entre la gente y los asistentes, de tal manera que podemos decir que fue un acto animado, fue un acto concurrido, y así vamos a continuar toda la campaña, haciendo actos en la calle y tratando de conectar con la ciudadanía, escuchándolos también, pero al mismo tiempo ofreciéndoles alguna orientación desde la perspectiva de la izquierda transformadora. Bueno, Álvaro, vamos a comenzar este programa, que va a ser breve porque ya les anuncio de entrada que esta misma mañana ha habido una rueda de prensa de Antonio Maillo, que es el coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía, sustituyendo a Valderas, a Diego Valderas, y que ha ofrecido en Marbella una rueda de prensa que también ha sido en la calle y que ha estado animada también por una simulación de una serie de personas que han ido diciendo por qué es importante el poder de la juventud, el poder de la mujer, el poder del mundo del trabajo, el porqué del mundo de la cultura, etcétera, etcétera. De verdad que ha sido un acto político diferente a los que se suelen hacer en elecciones, más en la calle, con la gente y escuchando y debatiendo con la ciudadanía. Pues sí, de hecho, bajo el lema "El poder de la gente", se configura la campaña de Izquierda Unida para las elecciones europeas 2014 y es muy importante explicar con toda la precisión posible en qué consiste esto, ¿no? Decías en el arranque que la ciudadanía tiene miedo cuando escucha la palabra elecciones y este miedo se puede mezclar con el desconocimiento cuando se menciona Europa. Trabajo doble, tanto para los representantes políticos como para los que participamos en política, de explicar. Tenemos que explicar a la gente de la calle, sí, a la mayoría, a los que están perjudicados por todo lo que está pasando, que somos la gran mayoría. Sí. Tenemos que explicar por qué, en primer lugar, por qué hay que votar, que si bien no vamos a entrar en ello ahora mismo, sí, de lleno, pero sí sobre todo por qué hay que votar a las elecciones europeas y sí, por qué Izquierda Unida, bajo nuestro punto de vista, es la mejor opción de gobierno en esas elecciones europeas. Sí, efectivamente. Yo diría que bueno, este tema es un tema para comentarlo con más amplitud y a lo largo del
no en las elecciones, sino incluso yo diría todos los años, ¿verdad? Pero por sintetizarlo, resumirlo, es decir, Europa tiene un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Europa se llama, en primer lugar, un déficit democrático, es decir, los representantes en Bruselas, en Estrasburgo, no nos representan, en definitiva, no tienen capacidad para legislar con obligaciones para los Estados miembros, o dicho de otra manera, la soberanía de cada país convive con las estructuras de poder en Europa. Digamos que los gobiernos europeos están siendo en este momento manipulados o dirigidos por los poderes fácticos del mundo de la economía, de las grandes empresas, de las multinacionales, de los organismos internacionales, de los mercados. Es decir, déficit democrático, es un déficit democrático, no nos representan debidamente los miembros del Parlamento Europeo, menos lo de la Comisión Europea. En segundo lugar, hay una ruptura norte-sur muy importante. Los países del sur están viviendo con mucha crudeza la situación actual de crisis económica, cosa que no es lo mismo en los países del norte. Es difícil hablar de una Unión Europea con esas diferencias tan abismales entre el norte y el sur. Y en tercer lugar, la forma como se está gestionando esta crisis por parte de la Unión Europea está produciendo muchísimo sufrimiento, fundamentalmente en los países del sur. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo el principio que ya viene de la época de la Thatcher, de que no hay otra solución. Claro, eso se lo dicen a los ciudadanos y los ciudadanos, evidentemente, pues no tienen otra opción más que la resignación. Y la resignación está llevando al sufrimiento humano y está llevando a la crisis con toda su crudeza desde el punto de vista económico y social, ¿no? Yo diría de entrada que esos son los 3 puntos. Claro, las 3 ejes hay que cambiarlos en Europa. Exacto. Hay que restablecerla, intentar democratizar las estructuras europeas, introduciendo figuras nuevas, revisando muchos conceptos que hay de participación en Europa. Hay que intentar eliminar el eje alemán y de los países nórdicos que tienen asfixiado al sur de Europa. Y hace falta, evidentemente, gestionar la crisis con otros criterios económicos que pongan a las personas por delante de los intereses financieros de la banca, de las multinacionales, etcétera, etcétera. Las 3 cosas son suficientes para llamar a la gente a arrebato, a intentar cambiar las cosas, porque si la política sirve para eso es para intentar cambiar las cosas. No es fácil, pero hay que intentar. Exactamente. Y bueno, allí se ven muchas contradicciones, ¿no? En la política europea, cuando yo, por ejemplo, he tenido la suerte de poder trabajar en Bruselas y he presenciado en persona cómo esos mismos políticos que inundan nuestro pueblo, nuestro país de banderas de España y que se jactan tanto del patriotismo, ese patriotismo desaparece cuando se sientan en la mesa con otros líderes europeos, prácticamente doblándose ante ellos, encogiéndose ante ellos y no representando realmente los intereses de España. Hemos desmantelado todos nuestros sectores productivos, incluso aquí en Marbella, ¿no? Podemos ver los efectos de la grave crisis, como especialmente el paro juvenil, ¿no? No hay alternativas, no hay alternativas para los jóvenes y vamos, se puede decir que Marbella es una de las ciudades más ricas de España, ¿no? En cuanto a generación de ingresos, de oportunidades, pero eso no se traslada al conjunto de la población. Y esto viene a raíz también de unas políticas europeas, porque tenemos que recordar que en Europa es donde se deciden las subvenciones que cada vez nos llegan menos porque se incorporan otros Estados miembros, es decir, donde nuestros representantes tienen que pelear, no simplemente encogerse, doblarse y aceptar la limosna que nos dan, tienen que pelear por defender los intereses de España en Europa, y eso no está pasando. Por tanto, los que aparentemente son los más patriotas, a la hora de la verdad observamos cómo no lo son tanto, ¿no? Y claro, se junta este hecho que acabamos de comentar con la inoperancia de la estructura de poderes en Europa, la troika, lo que conocemos como la troika. Sí. Y a mí me gustaría hacer especial mención a la Comisión Europea, que es ese órgano que los ciudadanos no podemos elegir. La Comisión Europea se puede decir que dentro de los órganos ejecutivos es el que más poder tiene, es el que más capacidad de decisión, emite informes, es decir, le da prácticamente mascado al Parlamento Europeo, que es lo que estamos votando. El Parlamento Europeo, digamos que es el segundo escalón, le da prácticamente mascado todo. Entonces, si ya viene por un órgano que no es votado, ya vienen las normas prácticamente prefabricadas,
¿Dónde queda nuestra capacidad de decisión? En hacer un Parlamento fuerte que se revele, que diga no a las políticas que vienen desde la Comisión Europea, desde el Banco Central Europeo, en definitiva de la Troika, ¿no? Sí. Eso es un poco el planteamiento global que hay que comunicarle al ciudadano y decirle, tu voto es útil, tu voto es útil. Por eso decíamos que hoy estamos ante una estructura democrática en la que el poder emana del pueblo, se traduce en un parlamento elegido por el pueblo, de donde sale, donde tiene la capacidad de legislar, sino que el Parlamento Europeo recibe las indicaciones, las orientaciones de la Comisión Europea que están designadas por los Estados miembros. Por lo tanto, esto es una democracia invertida, diría yo. Pero es cierto que la situación social y económica que estamos viviendo ahora en España está muy vinculada a la Unión Europea, ¿no? Y la izquierda transformadora, la izquierda unida, no podemos pensar solo en el marco español a la hora de plantear alternativas globales. Eso es así de cierto. Es decir, quien quiera cambiar las cosas ahora mismo tiene también que pelear en el marco europeo, que es donde está cociendo gran parte de las recetas que después estamos aplicando aquí al pie de la letra. Recetas que no solamente son erróneas, sino que son deliberadamente erróneas. Y eso es lo grave. Es decir, que no han dado nunca resultado cuando se ha puesto en marcha en el mundo políticas de austeridad, no han dado nunca resultado, salvo para capitalizar a los que ya tiene, digamos, a la banca y a los poderes financieros, y produciendo al mismo tiempo elevadísimas tasas de desempleo. En España son 6 millones, pero en la Unión Europea son 25 millones de europeos. Y gran parte de ese empleo está siendo destruido por la aplicación de esas políticas, como digo, erróneas y deliberadas. Hay otras formas de hacer las cosas y hay ejemplos como el de Estados Unidos, que aplicando otra política monetaria y otra política fiscal y dándole poder a la reserva, a la central de reserva, a nuestro Banco Central, sí, a la Reserva Federal, pues han podido de alguna forma capitalizar el Estado y afrontar el problema del déficit de la deuda. Por tanto, quiere decirse que hay alternativas, ¿no? Es falso, es un mantra, lo repiten hasta la saciedad, no hay alternativas, y nosotros le respondemos siempre lo mismo. Es falso, se puede afrontar otra política fiscal diferente, se puede hacer una persecución de los fraudes fiscales que hay en todos los países y muy especialmente en España. Se puede hacer otra política de empleo basada en las inversiones públicas, que sabemos que ha dado resultados históricamente. En definitiva, es falso que no haya salidas a la crisis. Y, claro, al mismo tiempo estamos observando como un fenómeno paralelo que esa austeridad alimenta la extrema derecha, alimenta el terror, alimenta la xenofobia, alimenta el miedo y alimenta, en fin, lo que es el nazismo. Y está aquí ya presente el nazismo. Y por de ahí que tengamos que también, ese sería el segundo motivo por el que pelear y luchar. Tenemos que frenar el nazismo. Y otra vez estamos ante la tesitura de que marque la agenda europea en esta próxima legislatura del Parlamento. Estarán sentados en el Parlamento Europeo partidos que representan a la extrema derecha de cada uno de los países miembros. Afortunadamente, en España creemos que hasta el momento no, pero no así en el resto de los países. Y como comprenderá, pues eso es una cosa, resultado directo de la ruptura del pacto social. Aquí se ha roto el pacto social. El pacto social era aquel en el que el capital producía, rentabilizaba, ganaba y repartía entre los ciudadanos que mejoraban su nivel social. Al romperse el pacto social, aparecen los monstruos. Siempre ha pasado igual en Europa. Aparecieron después de la crisis del 29 y llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ese es el panorama que tenemos. Frenar el avance del euroescepticismo que conduce a la xenofobia y el nazismo, y por otro lado, cambiar la política europea para poner a las personas por delante de los intereses económicos de las grandes corporaciones. Y bueno, en definitiva parece que es lo que a los dos grandes partidos, ya lo digo entre comillas, ¿no?, porque poco a poco las encuestas van bajando un poco los humos a estos dos grandes partidos, resulta muy interesante ver cómo cada uno de los dos se vende como la solución para un problema que curiosamente ellos mismos han creado.
Y bueno, nosotros en Izquierda Unida yo pienso que lo tenemos más sencillo a la hora de vender nuestra alternativa, nuestros valores, porque bueno, siempre han estado ahí, poco a poco se empieza a comprobar que es una necesidad, ¿no? Pero claro, están haciendo, PP y PSOE, para ser específico, están haciendo grandes esfuerzos de ingeniería de marketing para ver cómo son el uno alternativa del otro, cuando realmente son lo mismo. En efectos electorales no son exactamente lo mismo, pero prácticamente la alternativa que nos están presentando es un bipartidismo turnado, 4 años, 4 años. El 75% de las decisiones que se toman en Europa las han tomado conjuntamente. Sí. Han creado la situación, por tanto, la situación que tenemos la han creado ellos. De hecho, hay un gobierno en Europa de facto, de hecho, ¿no?, constituido por socialdemócratas y por populares o liberales. Conservadores, sí. Conservadores. Ese tándem, esas fuerzas están, digamos, dando a luz casi todas las directivas y apoyando casi todas las medidas. Y ahora amenazan con reeditar otra vez la misma gran coalición. En Europa hay una gran coalición formada por liberales, representados por el Partido Popular, los partidos populares y los partidos llamados socialdemócratas. Y creemos nosotros que es el momento de abrir ese bipartidismo y constituir una izquierda plural en Europa, que represente a todos los desheredados de Europa, a todos los que sufren en este momento consecuencias de esa forma de entender la política y la economía, y yo creo que lo vamos a conseguir. Creo que estas elecciones, en las que hay que recordar, aunque seguiremos hablando de esto, la circunscripción es única, que es muy importante. Es decir, cualquier voto que se le preste a Izquierda Unida suma, ya sea en Málaga, en Marbella, o en Navarra, o en Santiponce, y por tanto quiere decirse que ahí no se va a perder votos como se pierden en las elecciones locales o en las regionales o en las generales. Claro. En este momento, si Izquierda Unida consigue 2 millones de votos, eso se traduce automáticamente en un número de escaños, cosa que no sucede. Por tanto, quiere decirse que estamos un poco esperanzados. Álvaro, creo que como tenemos la rueda de prensa de esta misma mañana de Maillo, debemos de ir dando paso a esa rueda de prensa, que ha sido muy atractiva, que ha sido muy jugosa desde el punto de vista de la comunicación y de la transferencia de ideas, y que ha sido además muy arropada por mucha gente en la propia calle, y creemos que es un buen colofón para este programa de hoy. Exactamente. Pues dar paso a esa rueda de prensa de Antonio Maillo, coordinador regional de Izquierda Unida en Marbella, en la mañana del 8 de mayo del 2014. Pues con él lo dejamos y esperamos volver a vernos aquí en una semana en la que volveremos a seguir analizando y valorando cuestiones relativas a las futuras elecciones europeas. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, Álvaro. Gracias Muchas a ti, gracias Enrique, por tu aportación. Hoy más breve que otros días, pero vamos, amenazamos con volver, ¿verdad? Perfecto, claro que sí, encantado de hacerlo. Muy bien. Gracias por acudir a la convocatoria que ha hecho Izquierda Unida Marbella San Pedro, como siempre soléis hacer. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestro coordinador en Andalucía, Antonio Maillo. Está también con nosotros, como no podía ser más, Miguel Díaz, que es el coordinador de Izquierda Unida Marbella San Pedro. Y bueno, la convocatoria, aparte de que estamos en lanzamiento, en pleno impulso de las elecciones europeas, y ya tanto Maillo como Miguel Díaz os explicarán los motivos que nos llevan aquí. Sobre todo queríamos presentar la campaña Ya es hora. La campaña Ya es hora es una campaña que lanza Izquierda Unida y es una campaña que nace para buscar la afiliación y captar a la gente que sabemos que siempre nos tiene simpatía y es cercana a nuestras políticas de izquierda, y queremos dar significado a qué significa la campaña Ya es hora. La campaña Ya es hora es ahora más importante que nunca, puesto que desde el momento actual que vivimos y todos los ataques que estamos sufriendo, sabemos que necesitamos contar con la gente y el compromiso de la gente. Hablamos de Izquierda Unida, del poder de la gente, que es lo que nos lleva a ser quien somos. El modelo que tenemos transformador de estas instituciones desde dentro, pero con el impulso de todos los ciudadanos. Con los ataques que estamos sufriendo, además, necesitamos el compromiso de la gente, el compromiso de todos esos ciudadanos que estamos sufriendo
ataques a nuestra dignidad, a nuestros derechos como ciudadanos, a nuestros derechos como trabajadoras, desde la gente que ha perdido sus casas, desde la gente que está obligada y tiene que claudicar cogiendo trabajos precarios, desde los pensionistas que después de haber brindado con su trabajo más de 4 décadas de su trabajo, tienen ahora una pensión y tienen que volver a sacrificarse viendo que sus pensiones siguen siendo mermadas. Desde esa gente que lucha por una sanidad pública y de calidad, desde esa educación que estamos perdiendo, que el sistema nos está arrebatando. Toda esa gente queremos que se una con nosotros. Lo hemos visto en las movilizaciones que hacemos constantemente, en la manifestación que hicimos en Sevilla por el Día de Andalucía, el 28F, que fuimos miles de personas, miles de ciudadanos los que nos movilizamos porque queremos y buscamos un cambio. Nos sumamos a las marchas de la dignidad, esas marchas tan denostadas por los medios públicos de comunicación que sabemos que fueron un éxito y un éxito ciudadano. Como nosotros somos ciudadanos como los demás y nuestras políticas están basadas en eso, en que el poder tiene que ser del ciudadano y llevarlo a las instituciones y que no nos pueden vender el cuento que nos vendieron, que mucha gente se creyó y que ha resultado ser una pesadilla. Tenemos la obligación de tener el compromiso, de adquirir compromiso, de implicarnos en política, porque si los ciudadanos no nos implicamos en política, son los de arriba los que van a seguir dictando sobre nosotros. Nos tienen donde nos querían tener, nos quieren sumisos y ahí es donde nos querían tener. Es hora de despertarnos y es hora de sumarse y sumarse a esta fuerza política que nace del pueblo, de los ciudadanos y de la transformación de este gobierno que nos está machacando para dar poder al pueblo. Pues muchas gracias por secundar esta convocatoria. Gracias también a Victoria Morales, nuestra secretaria de Acción Política en Izquierda Unida en Marbella y San Pedro, y Antonio Maillo, por supuesto, nuestro coordinador andaluz, que hoy está aquí para presentar nada más y nada menos que una campaña que mueve al compromiso, mueve a la militancia y al activismo en una organización como Izquierda Unida, y justo en un día en el que coincide con el arranque de una campaña tan importante y tan determinante para las políticas de los próximos años y la situación actual marcada por la crisis y la gestión nefasta que se está haciendo de ella, y por tanto muy orgulloso en Marbella de poder contar hoy aquí con Antonio Maillo y de poder lanzar un mensaje claro a toda la ciudadanía de Marbella, de San Pedro de Alcántara, de que es la hora de dar un paso adelante, es la hora de comprometerse, es la hora de apostar por la transformación, por la rebeldía ante la situación que estamos viviendo y las políticas que se están aplicando erróneas, que no están más que ahondando en la brecha de la injusticia social, en la brecha de la desigualdad, y por tanto es necesario generar un nuevo bloque político que pueda determinar política en las instituciones. Pero para eso, y es por lo que hacemos hoy el llamamiento aquí en Marbella, hace falta un bloque social, un bloque ciudadano, un bloque comprometido que impulse y legitime esa acción política, no solo con el apoyo en las urnas, sino también con el apoyo en las movilizaciones, el apoyo en cerrar filas en torno a las políticas que se apliquen desde las instituciones. Ese es el objetivo que nos mueve a las mujeres y hombres de Izquierda Unida, y es el objetivo que hoy queremos compartir con todos los ciudadanos. Es además el momento que estamos viviendo, la realidad, las circunstancias las más propicias para el compromiso. Puede parecer, y algunos pensarán, que la militancia, los partidos políticos es algo ya pues lejano. De hecho ha sido denostado por los grandes partidos políticos, por las marcas electorales, por algunos medios de comunicación, por el discurso público que se abre paso, que quiere deslegitimar la política precisamente para anular el poder de la política y el poder de los ciudadanos cuando ejercen la política como un derecho fundamental en cualquier democracia, y es que los ciudadanos, que son sujetos de derechos, puedan defenderlos y puedan ejercerlos. Si no lo hacemos, desde luego está claro, estamos viendo cuál es la reacción de los gobiernos, del Partido Popular, del Partido Socialista y de los dos juntos, como ocurre en Europa, donde son socios y donde el 73% de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo en estos últimos 5 años han tenido el respaldo de ambos.
Es por tanto, y tenemos que dejarlo muy claro, esa hora de hablar claro y de romper con ese bipartidismo y con esa apatía social que nos quiere imponer el bipartidismo y su estructura, y es el momento, por tanto, del activismo, porque lo que significa militar en Izquierda Unida significa militar en la rebeldía, militar en el activismo, y desde luego no es la militancia que otros partidos, y sabemos mucho de eso en Marbella, donde llevamos sufriendo más de 20 años de gobiernos de derecha, primero el GIL, luego el Partido Popular, pero gobiernos de derecha y gobiernos en mayoría absoluta que desprecian el pluralismo y que han utilizado la afiliación política más como espacio para el clientelismo, para la captación de voluntades, que para poner a ciudadanos activos y ciudadanos comprometidos, actores de cambio y de transformación. Por tanto, desde Izquierda Unida decirle a los ciudadanos que no les prometemos nada, no queremos hacerle promesas, lo que queremos hacerle es un compromiso. No, por tanto, vamos más que a darles esa oportunidad de que puedan expresar sus inquietudes, que puedan expresar lo que ahora mismo son sus necesidades, porque es la realidad la que nos está devolviendo a muchos al terreno de la ideología, al terreno de las ideas y del darnos cuenta que cuando estamos en una cifra, por más que se quieran hacer un juego de números, de récord histórico en cuanto a desempleo en la provincia de Málaga, lo conocíamos hace tan solo unos días, 285.800 parados, un récord histórico, el 36% de la población activa, insostenible, cuando 2 millones de hogares en España tienen a todos sus miembros sin ningún ingreso, cuando estamos ahí en el umbral de los 6 millones de parados, no vemos ningún brote verde. Lo único que vemos de brote verde de esperanza es el despertar de la ciudadanía, el despertar de ese bloque que desde la ideología, desde la toma de conciencia, pasa a la organización, y desde la organización pasa a la movilización. Y aquí tenemos que además pues destacar el papel que desde Izquierda Unida se está jugando de alianza, de convergencia con los movimientos sociales, y aquí pues nuestro coordinador Antonio Maillo, desde que asumió el compromiso de liderar Izquierda Unida Andalucía, ha puesto esa impronta, y ahí están los resultados objetivos, esa marcha del 28F multitudinaria, esa convergencia total, plena, con el 22M, las marchas de la dignidad, y el 25 de octubre que se prepara, y todo lo que haya que hacer en el camino. Y hoy, cómo no, el 25 de mayo, que es nuestra próxima fecha, y en el que hoy, que el mensaje y nuestro eslogan es la hora, creo que es también un buen momento para fundirlo con el mensaje de las europeas. Es la hora del poder de la gente. Precisamente eso es lo que hoy queremos decir, es la hora del poder de la gente, un poder de la gente que ya está clamando, que se le escuche y que no solo se le represente, sino que se le deje representarse a sí mismo. Por tanto, ese sería el mensaje hoy que hace Izquierda Unida, de estar a disposición plena de los ciudadanos para que puedan, junto a nosotros, transformar, en este caso Marbella, pero desde aquí también toda Andalucía y, como no, este sistema. Por tanto, es nuestro mensaje, poder popular que hay que construir para poder transformar realidades concretas injustas como la que estamos viviendo, y es el poder de la gente, y esta es la hora, como será la hora también en la que ahora pues Antonio Maillo pues nos va a poder ampliar esto y atender vuestras peticiones. Muchas gracias. La gente, hoy simbólicamente estamos en Marbella, el último día de precampaña, además un día que adquiere con un poder simbólico cuando la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión, ha dicho que pide y que va a exigir a España 2 años más de recorte. Y nosotros vamos a decir, en este último día de precampaña y en el inicio de la campaña, que queremos el poder de la gente para recortar a los recortadores, para decir que no estamos dispuestos a asumir más peticiones ni exigencias de la Comisión Europea de recorte, porque este país no puede soportar más recortes. Y hay que preguntarle al Partido Popular y al Partido Socialista, que tienen a comisarios en esa Comisión Europea, si están de acuerdo con ese plan o no. Que se posicionen y que se definan. Izquierda Unida lo tiene claro. No solo no vamos a aceptar más recortes, sino que vamos a pedir el voto masivo a una fuerza como Izquierda Unida, que está en contra y que quiere cambiar esa política de recorte que solamente conduce a suicidio social, a más empleo, a más desempleo y más precariedad. Y queremos apostar por una Europa con un instrumento financiero como el Banco Central Europeo, que sustituya de una vez por todas su prioridad por la inflación por la que necesita Europa, la que necesita Andalucía, la que necesita también la Costa del Sol, que es una prioridad en la activación de la economía para crear empleo. Cuando hablamos de crear empleo,
necesitamos abordar ese cambio en esa regla del juego del Banco Central Europeo, porque eso es lo que va a repercutir en la vida de los comerciantes, del sector de la hostelería, del turismo, de la industria, una industria que tenemos que reivindicar también en Andalucía. No debemos resignarnos a mantener este desierto industrial que solamente nos lleva a ser mucho más débiles en periodos de crisis. Por eso acaba en esta precampaña con este acto en Marbella, con este acto de llamada a la militancia, al compromiso de la gente, porque la gente el 25 de mayo también tiene que hacer una nueva movilización. Continuar con la que se hizo el 28 de febrero, la del 22 de marzo y la que hagamos el 22 de mayo, aquellos que solamente tenemos el voto, que no tenemos puesto en los consejos de administración de la banca, ni de las grandes transnacionales ni empresas. Tenemos el voto del 25 de mayo y tenemos que llenarlo de una fuerza que determine el cambio en las políticas europeas. Y cuando hablamos del cambio, hablamos de una prioridad, que es creación de empleo, y un instrumento financiero que lo que haga es ayudar a esas políticas activas de empleo de verdad, desde la inversión pública, con unos tipos de interés sostenibles para las administraciones públicas y que de alguna vez por todas convirtamos las prioridades en el pago de la deuda a la banca actuales en prioridades en inversión en infraestructura y en creación de empleo. Esa va a ser nuestra prioridad, ese va a ser nuestro mensaje y el llamamiento a la gente para el que el 25 de mayo se movilicen masivamente en forma de votos para recortar a los recortadores, en forma de votos para decirle a la Comisión Europea que desde el sur de Europa, pero no solo desde el sur de Europa, somos miles, las mujeres y los hombres, que no estamos dispuestos a asumir resignadamente sus políticas y que somos cientos de miles los que con la fuerza de los votos podemos cambiar las políticas y echar a los que nos han llevado solamente desasosiego, tragedia y dolor familiar. Después de conocer los últimos sondeos del CIS sobre abstención en el ¿Ha voto, salido ya? Los últimos de abril, se reflejaba también que en Andalucía era una de las comunidades menos interesadas en las elecciones. La europea efectivamente son las percibidas por los ciudadanos como más lejanas, y nuestro esfuerzo pedagógico que hemos hecho en esta precampaña de Izquierda Unida es transmitir a la gente lo determinante que son, lo determinante porque definen la regla del juego o el marco en el que después nos vamos a mover las demás administraciones públicas. Y en ese marco, si se lo preguntáis a agricultores o a ganaderos o ganaderas de Andalucía, son conscientes de la importancia de Europa en las políticas que en algunos casos son nefastas en cuanto a las reducciones de las ayudas para sus explotaciones. Pero hay otros sectores que no son tan conscientes. Y eso es la labor que estamos haciendo desde Izquierda Unida. Nosotros lo que queremos es que la gente de izquierda, la gente que está en contra de las políticas de recorte y la política de la troika, se movilicen. Y nosotros entendemos que puede haber mucha gente decepcionada del bipartidismo, del Partido Socialista y del Partido Popular, que son los que han estado apoyando a esa Comisión Europea y las políticas continuadas de estos 5 años de crisis, y puede haber desasosiego. Nuestro reto, en el caso de Izquierda Unida, es que nuestra gente, la gente que tiene ganas de construir una sociedad mejor, que tiene ganas de construir una esperanza, una política mucho más sociales, que tiene ganas de defender la educación pública, la sanidad gratuita universal, los derechos sociales, acudan masivamente a las urnas para cambiar la correlación de fuerza en el Parlamento Europeo y cambiar también la correlación de esa Comisión Europea, que solamente con esta política solamente nos lleva a empobrecer más el sur y a establecer una mayor diferencia entre el sur de Europa y el norte. Y en esa estamos desde Izquierda Unida, en que convirtamos en votos de protesta, en votos de rebeldía, en votos de construcción de esperanza el 25 de marzo apoyando a Izquierda Unida. Sí, quiero preguntarle qué papel juega para Izquierda Unida esta campaña el problema de los paraísos fiscales, de los que se va a hablar, que están en la agenda política. Estamos ahora mismo, no sé si saben, en una ciudad donde la alcaldesa tiene una sociedad que ha invertido 3 millones de euros en Luxemburgo. Pues así estamos, con este tipo de referencias políticas, pues no me extraña que haya gente que se desasosiegue, porque independientemente de la cuestión legal, que no vamos a entrar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, es absolutamente desolador que una alcaldesa que pretende generar atracción y desarrollar y que tiene que liderar un proceso de confianza en el modelo económico de una ciudad, dedique sus fondos personales a un paraíso fiscal. Eso éticamente es absolutamente reprobable, y lo que le pedimos de todas formas es que aclare, que explique las cosas. Nadie tiene que tener miedo a explicar las cosas si están bien hechas. Y evidentemente el debate de los paraísos fiscales, tanto el de Luxemburgo como este que tenemos aquí tan cerca, el de Gibraltar, ustedes ya saben lo que opinamos Izquierda Unida y tenemos en nuestro programa. Es decir, borrar cualquier tipo de existencia de paraísos fiscales, el castigo permanente y bloqueo por parte de las autoridades de la Unión Europea hacia los mismos, y la dificultad para que sigan siendo las localidades de blanqueo de un dinero que deja de contribuir a la hacienda española y por tanto deja de formar parte del mantenimiento de un Estado que es necesario para la creación de empleo, para la creación de riqueza. En cuanto a Magdalena Álvarez, ustedes
¿Ustedes apoyan que dimita inmediatamente? Nosotros lo que decimos es que es insostenible su situación en el Banco Europeo de Finanzas, eso es evidente. Yo lo que no entiendo es que después de la vuelta otra vez a la imputación, sobre todo por las causas de la misma, yo creo que eso es algo que se cae por su propio peso y digamos que va a ser una decisión que por la propia ley de la gravedad en clave política tiene que caer, ¿no? En cuanto a estimación de votos, ¿qué datos maneja Izquierda Unida? Nosotros los datos que manejamos son los del pulso de la gente y los del 25 de mayo. Y vamos a por todas. Es verdad que las encuestas nos dicen que vamos a crecer. Nosotros queremos crecer mucho, porque cuanto más fuerza tenga Izquierda Unida en el Parlamento, más capacidad de que nuestras políticas, las políticas que he anunciado antes, se abran paso. Y se rompa esa inmensa mayoría que hay ahora mismo en la Comisión Europea con el Partido Popular y con el Partido Socialista Europeo. Es verdad que somos la única fuerza política con representación en el Parlamento de Andalucía que mejoraría los resultados con respecto a hace 4 años. Y hay una constancia, independientemente de los porcentajes, que nos aplica de que somos una fuerza en crecimiento y una fuerza que goza de una creciente confianza en la sociedad andaluza. Y eso es lo que queremos confirmar en esta campaña y acudir también mucho a la población que ha estado movilizándose estos años, a la población que asiste indignada a lo que ha sido una estafa en la crisis económica que hemos y que seguimos padeciendo, y convocar especialmente también a la juventud andaluza a que también se rebelen, a que tomen parte activa de la gestión del futuro de esta comunidad. Y en ese llamamiento hoy quiero transmitir nuestro apoyo a esa huelga que existe ahora mismo de estudiantes contra los recortes, las políticas de una educación que el Partido Popular ha endurecido, sobre todo en cuanto a los requisitos. Descontento con el gobierno, los llamados exiliados. ¿Podría apuntar algo más de esto si tiene? No, lo que nosotros hemos exigido es que haya absoluta transparencia, diligencia y rapidez en la gestión del voto por correo. Y vamos a estar vigilantes con respecto a actuaciones que pudieran percibirse como demora o tardanza en la devolución de los votos y en la remisión de los votos a su destino, y por tanto vamos a estar vigilantes porque hemos detectado determinados movimientos que nos invitan a una diligencia en los procedimientos del voto por correo. Vamos a estar muy vigilantes y desde luego si observamos un freno con respecto a lo que es la normalidad en la agilidad, que ahora mismo es prioritario para el servicio de correo, vamos a denunciarlo. La última pregunta solo, sí. Respecto a la moción de censura en Extremadura y la posición que creen que deban adoptar sus compañeros. Vamos a ver, ahora lo que ha habido es una propuesta en una fecha que distorsiona mucho las elecciones. Ustedes saben que aquí en Andalucía hemos apostado, y creo que eso es lo que se debería extender en todos sitios, a intervenir en los gobiernos desde unos convenios programáticos claros, y esa es nuestra postura y la que nos gustaría que se tuviera no solo en Andalucía. Nunca hemos compartido la visión que se ha tenido en Extremadura, pero desde el respeto que tenga que tener la decisión de la Federación, nosotros apostamos porque haya cambio de gobierno programático hacia la izquierda y evitar que haya política de recorte, política de pérdida de derechos. La posición de Andalucía no solo está clara porque lo diga el coordinador general, es que es la posición que día a día lo hemos demostrado con los hechos cuando participamos en un gobierno en Andalucía para intervenir y para proteger servicios públicos, servicios sociales que están permanentemente en ataque por el gobierno central y por la troika. Y nuestra posición sería que hubiera evitar que el Partido Popular siga gobernando en cualquier comunidad autónoma. ¿Esto qué? ¿Funciona? ¿Sí? Venga, Andrés, cuando quieras. ¿Os hombres? El poder de las ideas, el poder de la gente. Es la hora del compromiso. El poder de la coherencia. El poder de la juventud. El poder de la clase trabajadora. El poder de la militancia. El poder de la movilización. El poder de las mujeres. El poder de la reverdía. El poder de la dignidad. El poder del activismo. El poder de la gente.
Antonio, por favor. La foto de perfil de Miguel.